Buenos días. La economía solidaria principalmente se divide en dos corrientes. Primero hay que tener que la economía solidaria se ha constituido en las diferentes décadas en un componente esencial para la reflexión sobre el desarrollo y posibles modelos a seguir. Dos de estas principales corrientes son la latinoamericana y la europea. La vertiente latinoamericana dice que se forma primordialmente en América Latina y empieza a comienzos del siglo XX. También tiene como máximo exponente de esa época un gran sociólogo llamado Luis Raceto. Tuvo también acogida principalmente, el factor principal fue en una iglesia católica, y su idea principal fue construir como tal una economía solidaria para el continente. La vertiente europea es muy diferente a la vertiente latinoamericana, teniendo en cuenta de que la vertiente latinoamericana se basa en lo social y la vertiente europea se basa en el cooperativismo y la economía social como tal. Dice principalmente que se desarrolló a partir de una tradición rica en cooperativismo y economía, y se forja antes a la vertiente latinoamericana dada en el siglo XIX, más exactamente en el 1992. También se trata sobre la cooperativa moderna. Dice que se relaciona con los doctrinarios de los grandes socialistas utopistas. Estos utopistas principales de esa época en la cooperativa moderna son Robert Owen y Charles Fowler. También dice que es una economía social, como Frederick Lepley dice que se designó como un tipo de organización creada para los trabajadores y como enfoque de problemática social también. El afianzamiento teórico de la economía solidaria en América Latina dice que se obtiene bajo unas organizaciones económicas populares, 3 para ser más exactamente. La primera dice que amplía una sólida tradición cooperativista. La segunda dice que habla sobre la existencia de la arraigación cultural, asociativa y de la participación democrática. Y la tercera habla sobre la necesidad de los amplios sectores populares del campo y de la ciudad de hacer frente al desempleo creciente y a la pobreza mediante la conformación de las organizaciones populares informales. Los principales aspectos teóricos de la economía solidaria se basan en 4 pilares, teniendo en cuenta que la teoría económica de la economía solidaria se fundamenta durante estos. Primero, una nueva visión de licencia económica. Segundo, la integración de los conceptos de la economía y la solidaridad. Tercero, una reinterpretación de los procesos económicos. Y por último, la reformulación del concepto de la empresa y los factores de producción. La síntesis de las principales diferencias entre la visión económica capitalista y de la economía solidaria. Dice principalmente que se puede colegir como la teoría económica de la solidaridad y se basa en una nueva racionalidad económica y en una diferente manera de estructurar las relaciones productivas. De acuerdo a esto, hay 3 pilares en los que se basa esta síntesis, que primeramente son los aspectos como los cimientos básicos, la economía capitalista como la producción de mercancías y la economía de la solidaridad, que se basa en la autoevaluación de las relaciones interpersonales. También está el objetivo central como aspectos, la economía capitalista como búsqueda de ganancias y la economía de la solidaridad como satisfacción de las necesidades fundamentales individuales. La economía solidaria y el desarrollo alternativo. Dice esta que se plantea principalmente como una propuesta alternativa de desarrollo a proponer otras formas de hacer economía que involucran a los sectores sociales más pobres de la sociedad. Principalmente
Para alcanzar un desarrollo económico comunitario se proporcionan nuevas modalidades. Estas nuevas modalidades se dividen en 4 partes: en la estimulación, la potenciación, la satisfacción y el favorecer a la autoestima y el proporcionar seguridad personal y grupal mediante el desarrollo conjunto de actividades económico-sociales. Orígenes de la definición y de la cooperación. Dice que principalmente se define como el comportamiento coordinado entre personas, sean estas conscientes o no de su relación. Nace como un instinto social de supervivencia bajo formas de cada vez con más especializaciones, y también surge como una organización de la cooperación bajo la ayuda mutua y bajo la ayuda expandiéndose hacia la cooperación mutual para la prevención de calamidades. La organización cooperativa y las formas organizacionales. Dice que son solidarias la cooperación, debe ser consciente y se deben establecer objetivos comunes para procurar su satisfacción mediante actividades mancomunadas. Debido a esto, a esta forma de cooperación se denomina cooperación cooperativa e implica, además de lo anterior, la asociación de personas en organizaciones. También en la práctica de la mayoría de las organizaciones de acuerdo y pactos de hecho que con el tiempo se legalizan y se les dota de expresión legal. Promotores del cooperativismo utopista a precursores. Hay 3 principales, de muchos más. En estos principales están Platón, Tomás Moro y Francis Bacon. Dice que la acción y propuesta de Platón están en su libro La República, donde propuso un Estado comunista como sociedad ideal. En Tomás Moro, su acción y propuestas están en su libro La Utopía, donde dice que imagina la producción como común como para satisfacer necesidades bajo un régimen comunista sin miseria y sin justicia. Y por último está Francis Bacon, que se expresa también en su acción y propuesta en el libro El País de Nueva Atlántida, donde dice que imagina un país socialmente justo y dirigido por medio de un centro de conocimientos para hacer feliz la población denominado la Casa de Salomón. El cooperativismo en Colombia. Principalmente el cooperativismo se estipula y nace en 1930. Dice que se promueve el estudio de la ley para el cooperativismo impulsado por los economistas. Estos economistas principales en esa época eran Jorge Eliezer Gaitán, Esteban Jaramillo, Francisco Luis Jiménez, Juan María Agudelo y Mario Espina Pérez. De acuerdo a esto, fueron los primeros pilares en realizar el tema de cooperativas en Colombia, siendo una de estas cuantas como la Cooperativa de Empleados de Bogotá, la Cooperativa de Buses Santa Fe, la Cooperativa Cundinamarquesa de Miel y Panela, y por último la Cooperativa de Empleados de la Fábrica de Cementos Diamante. Por último, es una historia de la evolución del cooperativismo colombiano, principalmente como lo decía anteriormente, nace en 1492 bajo unas comunidades indígenas. En estas estaban los taironas y los muiscas. También progresivamente fueron desde el 1492 a 1930 nacen las comunidades eclesiásticas y artesanos. Y por último, como tal, de 1931 a 1960 nace la Cooperativa de Empleados de Bogotá de la Fábrica de Cementos El Diamante. Muchísimas gracias.